Cuando estudiamos el sistema nervioso es importante recordar lo que se denomina grado de encefalización. La encefalización indica el grado de desarrollo que tiene la corteza cerebral y mientras más avanzamos en la escala zoológica, tanto mayor será ese grado de encefalización. Esto significa que los centros medulares inferiores, que se encuentran por supuesto en el asta anterior de la médula especialmente, reciben cada vez una influencia más importante de los centros, sobre todo los corticales. Por esa razón, cuando nosotros suprimimos las vías que conectan los centros superiores con la médula, el grado de compromiso será tanto mayor en la medida en que estos centros dependan más de aquellos cerebrales. Es decir, en la medida que el grado de encefalización sea más grande. En el caso del hombre, por ejemplo, tenemos el ejemplo de mayor grado de encefalización. En los batracios, con quienes vamos a trabajar hoy, es mucho menor y por lo tanto, si suprimimos conexiones desde centros superiores a la médula, veremos que el compromiso es menor y la eventual recuperación es mucho más rápida. Estas conexiones se hacen sobre todo en lo que respecta al control de movimientos, de reflejos, etc., a través de las vías motoras, sobre todo de córtico-espinales, y el grupo de fibras reticuloespinales, tectoespinales, vestíbuloespinales, etc., que van a controlar finalmente, ejercer su control a nivel de la motoneurona alfa y del sistema fusimotor gamma. Cuando nosotros efectuamos un corte entre bulbo y médula, por ejemplo, vamos a suprimir todo tipo de influencias facilitadoras o inhibidoras que se dirigen hacia la médula y vamos a obtener entonces una pérdida completa del control motor, vamos a tener entonces parálisis, falta de tono y de reflejos espinales. Y también se va a alterar, por supuesto, la función sensitiva que asciende por la médula. Si el corte, en cambio, es ligeramente superior a nivel del mesencéfalo, y si hacemos el clásico corte Sherrington entre tubérculos cuadrigémenos anteriores y posteriores, el efecto será diferente, ya que, según también el grado de encefalización y el tipo de corte, va a haber un predominio de pérdida de funciones inhibidoras y facilitadoras que predominan, creando un estado particular que se denomina rigidez de descerebración y que significa sobre todo una exageración del sistema motor gamma a través del reflejo miotático que se ve facilitado. Si los cortes son superiores, cada vez más vamos a ir conservando otras funciones reflejas, sobre todo de tipo deglución, control de la presión arterial, control de la respiración, control de la temperatura, etc. Y si lo que se suprime es solo la corteza, tendremos el animal decorticado que hoy no vamos a analizar. De cualquier manera, es necesario recordar que las distintas funciones también se integran en distintos niveles del sistema nervioso. Por ejemplo, los reflejos miotáticos, los reflejos nociceptivos, etc., se integran a nivel espinal. A nivel vulvar, en cambio, se integran funciones de tipo antigravitacional. A nivel del mesencéfalo, los reflejos de enderezamiento, reflejos locomotores y de enderezamiento también a nivel de mesencéfalo y tálamo, y otras funciones como las emocionales a nivel del sistema límbico y otras superiores como reflejos condicionados, como la memoria, el aprendizaje, etcétera, también a nivel de la corteza cerebral. De modo que hoy prestaremos atención especialmente a la sección entre bulbo y médula, es decir, el animal espinal. Trataremos de estudiar cómo se recupera y veremos que por su bajo grado de encefalización los efectos son fugaces del shock espinal y la recuperación es casi instantánea, totalmente diferente a lo que esperaríamos en el hombre, donde la recuperación es muy pobre y muy tardía. Y en otro tipo de experimentos veremos el efecto de la sección a nivel de mesencéfalo, tratando de obtener un animal descerebrado que, si bien no representa exactamente el clásico animal descerebrado, nos permitirá estudiar cómo algunas funciones se conservan y se exageran ciertas otras. En este esquema del sistema nervioso central podemos observar una serie de estructuras que corresponden a lo que habíamos comentado previamente. A nivel de la corteza cerebral se señalan fundamentalmente los núcleos motores, ganglios o núcleos grises de la base, la formación de tipo bulbo protuberancial reticular, la vulvar fundamentalmente inhibidora, por eso se la señala con el signo menos,
La función del tipo bulbo protuberancial reticular, que es fundamentalmente facilitadora, el núcleo vestibular, que es fundamentalmente facilitador y cuya presencia parece ser exigida para obtener una verdadera rigidez, núcleos cerebelosos, fundamentalmente de tipo inhibidor. Se señala, por supuesto, las influencias que tiene la corteza, ganglios de la base, fundamentalmente sobre la función de tipo inhibidora, lo mismo que la que proviene del cerebelo. La función bulboprotuberancial facilitadora, recordar que tiene una actividad intrínseca o propia y que a su vez se ve coadyuvada por la acción facilitadora que tiene el núcleo vestibular. De modo tal que hacia la médula vamos a tener proyectadas influencias facilitadoras de la formación bulboprotuberancial, influencias facilitadoras de tipo descendentes del núcleo vestibular e influencias inhibidoras desde la formación vulvar, inhibidora que se ve a su vez activada por núcleos del cerebelo, por los ganglios de la base y por la corteza. Hoy vamos a estudiar entonces cortes que supriman todo tipo de influencia hacia la médula por sección entre bulbo y médula, y luego vamos a hacer un corte que provoque una sección a nivel del mesencéfalo, suprimiendo entonces influencias tanto facilitadoras como inhibidoras, pero dejando un predominio de influencias facilitadoras fundamentalmente de esta formación bulboprotuberancial que va a permitir de alguna manera obtener lo que consideramos en este caso la rigidez similar o parecida a la clásica de Charlotte. Vamos a iniciar nuestra experiencia con la preparación del animal espinal, para lo cual debe efectuarse previa anestesia del batracio y no muy intensa para evitar una depresión muy grande, una sección del encéfalo entre médula y bulbo, para lo cual el corte debe pasar inmediatamente por detrás de la membrana timpánica. Se elimina con esto todo el mesencéfalo y también la porción vestibular, que es importante para algunas funciones motoras de equilibrio, postura, etc. Se muestra aquí al batracio y se indica o señala el sitio en que se encuentran las membranas timpánicas y el lugar por donde deberá hacerse el mencionado corte. Nuevamente se señala la membrana timpánica de un lado, del lado opuesto, y allí con precisión se vuelve a señalar y se indica el lugar por donde debe realizarse el corte. Recordemos que frente a esta sección esperamos tener un animal espinal en estado de shock inicialmente, es decir, el estado de shock espinal, que tendrá una recuperación, esperamos, rápida por el bajo grado de encefalización. La sección se realiza a tijera, introduciendo una de las ramas por la boca del batracio, y se efectúa luego un corte como se había indicado. En caso de hemorragia se hace la hemostasia por cauterización. El animal que acaba de entrar en shock espinal muestra una falta completa de movimientos voluntarios, el tono está francamente disminuido, los reflejos abolidos. Tampoco hay sensibilidad, que no se explora en este momento. Allí ven la flacidez de las patas y ahora se lo deja en decúbito dorsal, observándose que no tiene movimiento espontáneo. Tampoco hay enderezamiento ni hay reflejos de regulación de equilibrio. Ahí presenta algunos movimientos, pero son ya de tipo reflejo, lo que indica que el animal está recuperándose del estado de shock. Al colocar las patas en esa posición, no las vuelve a ninguna posición normal. Allí se observa que no hay movimientos que regulen el equilibrio, el animal puede desplazarse por su peso simplemente, pero no hay modificaciones del tono que sean reguladoras. Sigue manteniendo la hipotonía, y cuando se lo estimula mecánicamente ya responde contralateralmente nuevamente, es decir, ya hay una irradiación de reflejo al lado contrario de acuerdo a la intensidad del estímulo. Se lo coloca nuevamente sobre la planchuela y al desplazarlo hacia un lado
se desploma sin presentar ningún tipo de respuesta refleja de enderezamiento o de regulación de equilibrio. Se lo suspende ahora desde la lengua a través de un gancho y procederemos a realizar nuevamente estímulos mecánicos para estudiar reflejos nociceptivos. El animal espinal ya se ha recuperado del estado de shock, ha recuperado prácticamente la integridad del reflejo flexor e incluso está exagerada la respuesta con irradiación y generalización fácil del reflejo, lo que es característico en estos preparados. Fíjense, la presión de la pata provoca la respuesta en el lado contralateral. Allí se estimula del mismo lado y de acuerdo a la intensidad del estímulo, fíjense cómo de ambos lados la respuesta es de tipo flexora o retirada. Ahora se aplican estímulos eléctricos con una bobina de corriente farádica y empezando con estímulos de baja intensidad se aplican estos sobre la pata del animal. Prácticamente no hay respuesta y aumentamos entonces progresivamente la intensidad del estímulo. Aún no hay respuesta, se aumenta aún más la intensidad y ahí tienen ya una respuesta, ahí tienen más intensa la retirada de la pata. Otro tanto ocurre del lado contralateral. Ahora se intensifica aún más el estímulo y ya tienen una franca retirada que si alcanza intensidad suficiente el estímulo se transforma en un reflejo generalizado de ambos miembros posteriores, que es lo que se ve en este momento que hace el batracio. Ahora mostramos soluciones de ácido sulfúrico de concentración creciente de 0,1 a 1% para estimular los reflejos nociceptivos por medio de estímulos químicos. Y veremos cómo en la medida que la concentración aumenta, aumentará también la intensidad del estímulo por reclutamiento de receptores y mayor descarga o mayor frecuencia de descarga de los mismos. Deberemos tomar el tiempo entre que comienza la aplicación del estímulo y se produce la respuesta, midiendo entonces la latencia del reflejo. Empezamos con la solución al 0,1%. Se introduce, en este momento se toma el tiempo y cuando retira la pata el animal, lo que ocurre en este momento nos da el tiempo de latencia, que en este caso es de 5 segundos para esta solución más diluida. Se lava generosamente con agua con el objeto de retirar el exceso de ácido que pueda quedar y proceder así con el segundo estímulo como en el caso anterior. Se prueba ahora la solución al 0,2%, allí se toma el tiempo, allí la retirada y el tiempo es de 1 segundo para este estímulo más concentrado. La solución al 0,3%, el tiempo 0,8 segundos. Solución al 0,4% de ácido sulfúrico. Se toma el tiempo, ahora 0,4 segundos. Perdón, 0,5% la solución y 0,2 segundos el tiempo correspondiente. Finalmente, la solución más concentrada
al 1%, 0,1 segundos, es decir, ninguna duda en que al aumentar la intensidad la respuesta es mayor, y fíjense en este último caso la generalización del reflejo que cubre ambos miembros posteriores. Vamos a comparar nuevamente a continuación una solución de baja concentración, 0,1%, que da 5 segundos, frente a la concentración más alta, 1%. Si ustedes observaron, la contracción fue recién unilateral, es decir, solamente la pata que fue estimulada. Ahora con la concentración al 1%, fíjense la respuesta bilateral y bien manifiesta. Ahora vamos a proceder a estudiar la inhibición de los reflejos. Para ello vamos a estudiar una solución de baja concentración y medir el tiempo de latencia. Vamos a emplear la de 0,2% que se colocará en una de las patas y se repetirá para tomar un promedio. Y en la pata contralateral se le colocará luego una pinza con la que se hace presión para provocar allí un estímulo nociceptivo, mientras se vuelve a tomar nuevamente la latencia del reflejo con la solución al 0,2%. Se hace ahora el primer estímulo y la respuesta es 3 segundos y medio. Se vuelve a aplicar otra vez el estímulo, 3,6 segundos. Tomamos un promedio de 3,5 segundos para esta solución diluida. Ahora se aplicará sobre la pata contralateral la pinza para efectuar presión y provocar así un estímulo nociceptivo. Se prueba nuevamente la solución antes empleada de 0,2%. Y la respuesta que obtenemos es de 3 segundos, es decir, no es satisfactoria, pues esperábamos un aumento en la latencia del reflejo. Aplicamos otro estímulo de presión mucho más intenso y volvemos a tomar el tiempo con la solución al 0,2% y esta vez tenemos un tiempo de 4 segundos. Es decir, se ha prolongado con respecto al promedio de 3,5 que habíamos obtenido en las dos pruebas anteriores. Y ahora lo hacemos con cronómetro para observar nuevamente con la pinza colocada en una pata y el estímulo nociceptivo químico en la otra, y vemos que la respuesta es de 5 segundos. Deberá ensayarse el porqué de este tipo de respuesta o inhibición refleja. Nuevamente un batracio en el cristalizador para proceder a una anestesia ligera con éter sulfúrico. Vamos ahora a tratar de obtener el animal descerebrado, y en este caso el corte a efectuar deberá pasar por delante de la membrana timpánica, de modo de conservar buena parte del mesencéfalo y sobre todo la región del núcleo vestibular, de donde se reciben aferencias de la porción laberíntica que se encuentra en la membrana timpánica, fundamental para la regulación del equilibrio y postura. Se hace nuevamente la sección a tijera y recordemos entonces que el animal mantendrá ahora la médula espinal con el control superior de la región mesencefálica, de donde salen importantes influencias motoras a los núcleos espinales. Tiene, fíjense ustedes, movimientos deglutorios que luego los vamos a observar tal vez más de cerca, que se conservan en este tipo de preparado. El animal no está con la hipotonía marcada que mostraba el anterior. Fíjense, ahí tuvo movimientos de tipo espontáneo, ahora se lo suspende demostrando que hay una discreta hipotonía, y observaremos paulatinamente su grado de recuperación. Colocado en decúbito dorsal, se lo tratará de estimular para observar si tiene reflejos de enderezamiento, de equilibrio y si mantiene la postura. Se lo coloca en decúbito ventral y vieron ustedes unos movimientos, allí los vuelve a presentar
Ya no se mantiene con la hipotonía marcada y fíjense cómo allí intenta recuperar la postura. Está mostrando esto una recuperación rápida, han pasado 2 minutos desde el corte y este animal ya tiende entonces a recuperar la postura. Ahí se observaron nuevamente los movimientos deglutorios. No está hipotónico y apoyado informe sobre la mesa, sino que guarda cierta postura. Se repiten los movimientos deglutorios que en el animal espinal no estaban presentes. Aquí en el reflejo de enderezamiento, el animal cobra su postura inicial, la repite. Ninguno de estos movimientos de postura o recuperación de la postura o de enderezamiento los mostraba el animal espinal. Allí se indica cómo la membrana timpánica se ha conservado y que el corte efectivamente pasó por delante de ellas. El animal tiene marcha espontánea. Ahora se trata de buscar si tiene reflejos que mantengan el equilibrio. El animal, cuando se le mueve el plano inclinado en sentido antero-posterior, no se desplaza, sino que tiende a recuperar su equilibrio o a mantenerlo por medio de respuestas tónico-reflejas. En el sentido lateral, ahí lo hace hacia el otro lado. Obsérvese cómo no cae fácilmente, sino que la respuesta refleja lo impide. Acá tiene el animal espinal que no presenta ningún tipo de movimiento reflejo que evite el desplazamiento, es decir, no hay regulación del equilibrio en este animal espinal. Sí, en cambio, obviamente, y como lo vimos, en el animal descerebrado. Aquí tenemos nuevamente el animal descerebrado. Obsérvese la diferencia neta con respecto al anterior. Fíjense cómo tiene desplazamientos espontáneos, tiene marcha. Y ahora observamos la capacidad de nadar, es decir, los reflejos para la natación se conservan en este animal. Acá comparamos los dos animales. A la izquierda de ustedes el sapo descerebrado y a la derecha, en primer plano, el sapo espinal. Hay una diferencia neta en la postura. Incluso los miembros anteriores del sapo descerebrado muestran un cierto grado de rigidez que no es el habitual en este tipo de animales. Se los coloca en decúbito ventral y se nota la distinta postura. Aquí el espinal, aquí el descerebrado. Cuando se los estimula, uno puede tener reflejo de enderezamiento, el otro no. Y allí se queda uno informe sobre la mesa y el otro ha recuperado su postura. Esto nos sirve para comparar entonces finalmente cuál es la diferencia entre los distintos niveles funcionales y cómo el animal espinal solo había recuperado los reflejos flexores y exagerados, mientras que el animal descerebrado mantiene postura, tono, tiene reflejos de equilibrio, de enderezamiento, capacidad para nadar, reflejos deglutorios. Y al suspenderlos luego,
comprobamos que uno tiene movimientos voluntarios y el otro ninguno. Una clara evidencia de la influencia de los centros superiores según el grado de encefalización sobre el animal espinal o descerebrado. Y ahora vemos cómo en el animal espinal, por medio de una aguja, se destruye el canal medular y se observan los movimientos de los miembros posteriores por irritación de la médula. Ahora hemos destruido todo el sistema nervioso, había quedado solo la médula luego de la sección y ahora esta fue destruida por medio de una aguja. Han perdido entonces toda posibilidad de respuesta a los reflejos por cuanto no hay centros en la médula. Y aquí lo probamos estimulando con estímulos eléctricos farádicos similares a los que vimos anteriormente en este mismo animal y se observa que no hay respuesta aún trabajando con los estímulos de mayor intensidad. Ligeros movimientos de los dedos son nada más que la transmisión desde la piel a los músculos subyacentes que responden con fasciculación muscular. Y ahora vamos a proceder a la inyección de estricnina en el animal descerebrado que antes veíamos. Se hace una inyección en el saco linfático dorsal de 0,5 mililitros de una solución al 1%. Y veremos luego de unos 4 o 5 minutos la respuesta a la inyección de estricnina. La estricnina produce una inhibición de la inhibición sináptica y explicaremos esta paradoja. Pasado 4 minutos ya de la inyección, vamos a aplicar un estímulo en el dorso del animal y observen ustedes la contracción tónico-clónica exagerada y repetida que presenta el sapo. Como se ha privado a este ya por descerebración de buena parte del encéfalo y queda nada más que algo de mesencéfalo y médula, es obvio que la respuesta se hace a niveles medulares y no a niveles superiores. El efecto de la estricnina es bloquear la glicina, que es el mediador químico que libera la neurona de Renshaw. Recordemos que la motoneurona alfa emite una colateral a poco de su nacimiento y esta hace sinapsis con una interneurona, la de Renshaw, que libera la glicina, y este mediador químico inhibe a la motoneurona. Por medio de la estricnina evitamos la acción de la glicina y por lo tanto no existe inhibición postsináptica recurrente y hay una descarga facilitada entonces de la motoneurona alfa hacia los grupos musculares, produciendo este tipo de contracción tónico-clónica sostenida. Bueno, finalizamos así nuestra mostración y ha quedado claro entonces para el estudiante cuál es la importancia de los niveles funcionales en el sistema nervioso central y finalmente el efecto de la inhibición por medio de una droga, la estricnina, en el caso de la inhibición postsináptica recurrente.